La ciudad paraense de Altamira, en Brasil, se convirtió, entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, en el epicentro de una serie de crímenes que helaron la sangre del mundo entero. Todo comenzó con la desaparición de niños, cuyas edades oscilaban entre los 8 y los 14 años. Al principio, las autoridades creyeron estar ante una ola de secuestros masivos. Sin embargo, a medida que los cuerpos comenzaron a aparecer, el caso adquirió un matiz mucho más oscuro y visceral. Las víctimas no solo habían sido asesinadas, presentaban signos evidentes de tortura, mutilaciones en la región genital e indicios de que algunos órganos habían sido extraídos. La brutalidad era tal que parecía obra de un ritual perverso, cuidadosamente planeado. 6 menores fueron hallados sin vida, todos en condiciones similares. 5 más jamás fueron encontrados. Hasta el día de hoy, más de 3 décadas después, siguen desaparecidos. Cuando la investigación tomó impulso, a mediados de la década de 1990, todas las miradas se dirigieron hacia un hombre, Rotílio de Souza. Era una figura marginal, sin hogar, que deambulaba por las calles de Altamira. 2 de los niños sobrevivientes lo identificaron, y pronto los medios le dieron un nombre que helaba la sangre: el monstruo de Altamira. Rotílio fue detenido de inmediato, pero lo que parecía el primer paso hacia la resolución del caso terminó envuelto en un nuevo y oscuro misterio. Pocas semanas después de su arresto, apareció muerto en su celda. Estaba solo, sin señales de violencia externa ni pruebas de que hubiera atentado contra su propia vida. Según un artículo publicado en el periódico, las circunstancias de su muerte eran, cuanto menos, sospechosas. Lo que debía cerrar el capítulo del horror solo lo profundizó. Y entonces ocurrió lo impensable. Los crímenes continuaron. La detención y muerte del llamado monstruo no detuvo la oleada de violencia. Ante la presión creciente, las autoridades se vieron obligadas a abrir nuevas líneas de investigación. Una de las teorías más perturbadoras apuntaba a una red de tráfico de órganos. Varios de los cuerpos encontrados presentaban cortes meticulosos, casi quirúrgicos. En algunos casos, los ojos u otros órganos habían sido removidos con una precisión que sugería conocimiento médico. Fue así como surgieron nuevos nombres. Cécio Brandão y Anício Ferreira de Souza, ambos médicos recién llegados a Altamira tras aprobar un examen público, se convirtieron en sospechosos. Fueron interrogados, pero poco después quedaron en libertad. Un informe médico determinó que los órganos extirpados eran inutilizables, echando por tierra, al menos oficialmente, la hipótesis del tráfico humano. Con cada línea de investigación cerrada, el caso parecía desvanecerse en un laberinto sin salida. Nadie fue arrestado. Las pistas, inconsistentes o desacreditadas, no conducían a ningún lugar. Por un tiempo, Altamira volvió al silencio, pero no por mucho. Una nueva teoría emergió de las sombras, algo aún más inquietante: la posible conexión de los crímenes con rituales satánicos. Lo que ya era macabro comenzaba a adquirir dimensiones más siniestras. Fue en 1993 cuando el caso Altamira resurgió de las sombras. La reapertura trajo consigo un giro inesperado y escalofriante. Los doctores Anício Ferreira de Souza y Cécio Brandão fueron arrestados nuevamente. Esta vez, las sospechas no solo apuntaban a su conocimiento médico, sino a su presunta participación en algo mucho más oscuro: una secta llamada Lineamiento Superior Universal. Según la investigación, esta organización ocultista había sido fundada por una figura enigmática, Valentina de Andrade. Su doctrina era un cóctel perturbador de esoterismo y teorías ufológicas. Entre sus enseñanzas más inquietantes, destacaba una obsesión con los niños, a quienes describía como seres negativos. En su libro Dios, la gran farsa, Valentina escribió sin rodeos: cuidado con los niños, ellos son instrumentos inconscientes de la gran farsa llamada Dios y sus nefastos colaboradores.
El tono apocalíptico del mensaje, unido a la brutalidad de los crímenes en Altamira, hizo que la policía comenzara a establecer conexiones. ¿Y si los asesinatos no eran aislados? ¿Y si obedecían a un propósito ritualístico más profundo? Fue en ese contexto que resurgió un caso aún fresco en la memoria colectiva, el crimen de Evandro. En abril de 1992, un niño de 6 años, Evandro Ramos Caetano, desapareció en Guaratuba, estado de Paraná. 5 días más tarde, su cuerpo fue encontrado, mutilado, desfigurado. La escena era tan atroz que paralizó al país. Pronto, las autoridades atribuyeron el crimen a un presunto ritual de magia negra. En julio del mismo año, 3 hombres confesaron el asesinato. De acuerdo con la versión oficial, la poderosa familia Abagne, incluyendo a Celina, la primera dama de Guaratuba, y su hija Beatriz, habría ordenado el sacrificio con fines políticos y económicos. Las confesiones, grabadas por la policía militar, parecían cerrar el caso, hasta que nuevas verdades comenzaron a emerger. Con el paso del tiempo, se reveló que dichas confesiones habían sido arrancadas bajo tortura. Beatriz Abagne, en principio absuelta por falta de pruebas, fue condenada en 2011, pero más tarde recibió el indulto. Años después, las investigaciones del periodista Ivan Mizanzuk, quien difundió grabaciones inéditas, demostraron que los testimonios clave se obtuvieron bajo coacción, poniendo en entredicho todo el proceso judicial. Sin embargo, debido a la prescripción del caso, ya no es posible reabrirlo. El asesinato de Evandro, hasta hoy, sigue envuelto en dudas e indignación. Lo que resultaba claro para muchos investigadores era la siniestra similitud entre ambos casos: niños secuestrados, mutilados, utilizados como parte de rituales con supuestos fines ocultos. Esta coincidencia, aunque aún sujeta a debate, sirvió como punto de apoyo para que la policía brasileña inculpara a los detenidos por las muertes de Altamira. Además de Anísio Ferreira de Souza y Cécio Brandão, las autoridades detuvieron a otros implicados, entre ellos un policía militar y el hijo de un agricultor local. Todos vinculados, de una forma u otra, a la red de sospechas que envolvía los crímenes. Incluso Valentina de Andrade, la líder de la secta Lineamiento Superior Universal, fue llevada ante la justicia. Pero el juicio no logró incriminarla. El jurado la absolvió por falta de pruebas. Su figura, sin embargo, quedó marcada por el misterio. Con los acusados tras las rejas y los juicios aparentemente concluidos, se esperaba que el horror cesara. Pero la calma fue un espejismo. Tan solo 6 meses después del veredicto, una nueva ola de secuestros y asesinatos estremeció al país. Esta vez, el epicentro del terror se trasladó a São Luís, en el estado de Maranhão. Lo que allí ocurrió fue aún más espeluznante. En total, 30 niños fueron asesinados, y muchos de los casos mostraban un patrón alarmantemente similar al de Altamira. Entre septiembre y noviembre de 1991, 4 cadáveres infantiles fueron hallados en la región. Todos presentaban signos de violencia extrema y mutilaciones en la zona genital. La prensa local comenzó a hablar de un nuevo monstruo. En diciembre, el periódico llamado O Imparcial publicó un reportaje que agitó aún más a la opinión pública. Mencionaba la existencia de un destripador pervertido que, según los investigadores, actuaba solo. El mismo artículo informaba sobre la desaparición de 2 niños, Charles y João Delvanes. Charles, para alivio de todos, fue encontrado con vida semanas después. Había sido acogido por una familia en el interior del estado. João, en cambio, desapareció sin dejar rastro. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. En mayo de 1992, el patrón de horror se repitió. El cuerpo de Bernardo Rodríguez Costa, un adolescente, fue hallado con las mismas marcas que las otras víctimas. Lo habían asesinado de forma brutal. La ciudad, paralizada por el miedo, temía que aquello no hubiera terminado. Y tenían razón. En 1994,
Los informes sobre niños desaparecidos volvieron a multiplicarse. Esta vez no se encontraron cadáveres, ni cuerpos, ni huesos. Solo el silencio. Un silencio espeso que ocultaba quizás nuevos horrores por descubrir. Con el paso del tiempo, la sucesión de casos sin resolver y el cambio constante de las autoridades encargadas de la investigación diluyeron lo que en un principio parecía ser un patrón claro: el destripador pervertido. Las pesquisas no lograban esclarecer el caso, y aunque los asesinatos compartían similitudes, cada uno fue tratado como un hecho aislado. Durante años, las muertes de niños en los barrios marginales fueron relegadas a casos aislados, sin que se tomara acción contundente. La policía fue acusada de cerrar los ojos ante las víctimas de comunidades pobres. Solo cuando las familias de los niños, apoyadas por el Centro de Defensa de los Derechos del Niño, comenzaron a movilizar protestas, el caso comenzó a tomar relevancia pública. Lo que inicialmente parecía una tragedia local, pronto adquirió proporciones internacionales. En 2001, varias ONGs denunciaron la negligencia policial ocurrida en Maranhão. Esta denuncia fue enviada a Washington en julio de 2001 y aceptada por la Corte Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en septiembre del mismo año. A partir de ese momento, Brasil comenzó a recibir presión internacional, pero aún así tendrían que pasar 3 largos años antes de que se lograra dar con el asesino, y mientras tanto, las muertes continuaron. En diciembre de 2003, después de más de 10 años de crímenes sin resolver, finalmente apareció una pista que apuntaba al responsable de la pesadilla. La esperanza, aunque tardía, comenzó a surgir entre aquellos que nunca dejaron de buscar justicia. Era el 6 de diciembre de 2003 cuando Jonathan Silva Vieira, un adolescente de apenas 15 años, desapareció. Vivía en un barrio de las afueras de San José de Ribamar, en el Gran São Luís. Antes de salir de casa, le había dicho a su hermana que se encontraría con Francisco das Chagas, un hombre conocido en el barrio, quien, a ojos de todos, era considerado una persona servicial y confiable, alejada de cualquier sospecha. Según Jonathan, los dos irían a recolectar jusara, una fruta amazónica conocida en el resto del país como azaí, montados en sus bicicletas. El tiempo pasó, pero Jonathan nunca regresó. Su madre, en estado de desesperación, acudió a la policía mencionando a Chagas como la última persona que había visto al joven. Entre el 7 y el 8 de diciembre, Chagas fue citado para declarar. Durante el interrogatorio, negó conocer al adolescente y aseguró que solo lo había visto unas pocas veces en la región. Pero las investigaciones apuntaban a algo muy diferente. Testigos afirmaron haber visto a Chagas y Jonathan juntos, dirigiéndose hacia una zona boscosa. Horas después, varios observaron a Chagas arrastrando 2 bicicletas, una de ellas la de Jonathan. Lo más perturbador fue el hallazgo de restos de sangre en la bicicleta de Chagas. Detenido como sospechoso, Francisco das Chagas Brito finalmente confesó el asesinato de Jonathan, pero lo que dejó helados a los investigadores fue lo que siguió. En su declaración, Chagas admitió haber matado no solo al adolescente, sino también a otros 16 niños, llevando a la policía a descubrir una serie de asesinatos que se remontaban a 1997. ¿Cómo era posible que este hombre, de apariencia tranquila, con ojos gentiles, piel marrón claro y un cuerpo delgado, de apenas 1,62 metros de altura, alguien querido y respetado por la comunidad, fuera capaz de cometer actos tan monstruosos? La respuesta, aún más aterradora que el mismo crimen, solo comenzaba a desvelarse. Francisco das Chagas nació en Caxias pero fue registrado en Rodó, Maranhão, en 1964. A los 4 años, tras la muerte de su madre, quedó al cuidado de su abuela en Caxias, quien en lugar de protegerlo, lo sometió a constantes maltratos físicos, golpeándolo con enredaderas. A los 8 años su vida tomó un giro siniestro cuando comenzó a sufrir agresiones sexuales reiterados por parte de un primo 15 años mayor. Estos eventos marcaron una infancia traumática,
donde la violencia y la desprotección normalizaron su desconexión emocional. El trauma infantil puede generar distorsiones emocionales y cognitivas que contribuyen a conductas violentas. En casos extremos como el de Chagas, el trauma no resuelto puede combinarse con trastornos de personalidad antisocial o psicopatía. Sin embargo, es crucial destacar que nada justifica sus crímenes. La mayoría de las personas que sufren abuso no se convierten en agresores. Su caso representa una combinación única de vulnerabilidad biológica, falta de intervención terapéutica y decisiones personales. Tras la muerte de su abuela, Francisco das Chagas Rodríguez de Brito se encontró completamente solo, en una situación de abandono que lo obligó a desarrollar una independencia forzada desde una edad temprana. Aunque los detalles de su adolescencia son escasos, se sabe que en 1977 dejó su hogar y se trasladó a Altamira, en el estado de Pará, donde comenzó a trabajar en las minas de oro y a realizar trabajos informales. En este entorno, el joven Francisco comenzó a mostrar comportamientos violentos, desarrollando una doble vida, oculta tras una fachada de normalidad. La falta de supervisión y la ausencia de redes de apoyo favorecieron el crecimiento de sus impulsos sádicos, que en su mente parecían no tener consecuencias. Entre 1991 y 1992, Francisco pasó tiempo viajando entre Altamira y São Luís, en Maranhão, donde se encargaba de cuidar a una tía enferma. Durante ese periodo, vivió en São Luís y también en São José de Ribamar, una ciudad cercana a la capital maranhense. En 1994, decidió establecerse definitivamente en esta región, donde conoció a una mujer con la que comenzó a convivir y tuvo 2 hijas. Aunque su vida personal seguía su curso, sus hermanas permanecían en Altamira, en Pará, a donde Francisco continuaba viajando para visitarlas. A lo largo de este tiempo, trabajó en diversas actividades informales, como la venta de pasteles y frutas, y más tarde como mecánico de bicicletas. Sin embargo, nunca logró estabilidad económica, algo común en las regiones donde vivió, donde los empleos formales y bien remunerados eran escasos. En 1998, después de separarse de su esposa, Francisco se mudó a la periferia de São Luís, lo que marcó un giro en su vida personal. A partir de ese momento, su historia comenzó a alejarse de la de un hombre común luchando por sobrevivir en un entorno adverso. Aunque su vida hasta entonces no mostraba nada fuera de lo ordinario, la lucha constante por mantener a su familia y las dificultades de la vida en la periferia de la ciudad de São Luís dibujaban el retrato de un hombre marcado por la pobreza, la inestabilidad y la violencia latente que siempre había llevado consigo. A pesar de las dificultades cotidianas, Francisco seguía siendo un hombre aparentemente más en la multitud de aquellos que, como él, buscaban sobrevivir. Su vida no tenía grandes logros ni conquistas, pero la oscuridad que siempre había acechado en su interior comenzaba a tomar forma en las sombras de su existencia, donde lo peor aún estaba por llegar. Se cree que Francisco das Chagas Rodríguez de Brito comenzó a asesinar a una edad temprana, alrededor de los 21 años, en la ciudad de Altamira. En este periodo, le habría quitado la vida al menos a 12 niños. Otros 3 lograron sobrevivir, escapando del horror en el que habían sido sumidos, arrastrándose fuera del bosque, cubiertos de sangre y marcados para siempre por la brutalidad de las mutilaciones a las que fueron sometidos. Estos sobrevivientes, aunque vivos, quedaron destrozados por las cicatrices físicas y emocionales de los ataques. Tras su paso por Altamira, Chagas trasladó su campo de acción a Maranhão, donde su sed de sangre continuó. Sus crímenes en esta región se extendieron a lo largo de 8 largos años, siempre logrando eludir las sospechas. La sombra de su violencia no se disipó, y mientras él continuaba con su macabra actividad, la policía no lograba rastrear sus pasos. Uno de sus casos más devastadores fue el de Daniel Ferreira Ribeiro, un niño de solo 4 años, quien fue secuestrado directamente de su hogar mientras su padre dormía.
La crueldad de este crimen fue tan grande que Chagas, con una desfachatez escalofriante, se ofreció como voluntario para participar en la reconstrucción del crimen organizada por la policía. La madre de Daniel, Mónica Regina Ferreira, dijo: en 2004, mi hijo ya tendría 7 años. Llevaré este dolor conmigo para siempre. Esas palabras resonaron como un eco de la angustia sin fin que acompañaría a tantas familias que perdieron a sus hijos a manos del monstruo oculto en las sombras. El perfil de las víctimas de Chagas era siempre el mismo: niños y adolescentes varones, de entre 4 y 15 años. Utilizaba su astucia para atraerlos, ofreciéndoles actividades inocentes como cazar pájaros, recoger frutas o prometiéndoles regalos. Los llevaba a lugares apartados, zonas remotas donde su conocimiento del terreno le daba ventaja, evitando ser detectado y ganando tiempo para completar su cruel objetivo. Tras asesinar a sus víctimas mediante estrangulamiento o golpes con objetos contundentes, como piedras afiladas, procedía a mutilar las zonas bajas de las víctimas. Su sadismo se manifestaba también en la amputación de dedos hasta la segunda falange, acto que posiblemente representaba simbólicamente un falo infantil vinculado al trauma de abuso que sufrió a los 8 años. La evidencia forense confirmó que practicaba actos sexuales con los cuerpos inertes y en algunos casos llegaba al canibalismo, aunque él lo negó durante su interrogatorio. Como macabros trofeos, conservaba fragmentos corporales de sus víctimas, mientras que abandonaba los restos en zonas boscosas para acelerar su descomposición y dificultar la identificación. Su capacidad para manipular y engañar a las víctimas se convirtió en uno de los aspectos más aterradores de sus crímenes, pues las víctimas, confiadas por su apariencia de hombre común, jamás imaginaron la pesadilla que les esperaba. Se estima que Chagas asesinó alrededor de 42 personas entre 1989 y 2004, de las cuales 32 víctimas fueron en Marañón y 12 en Altamira. La última víctima confirmada fue Jonathan Silva Vieira, de 15 años, cuyo secuestro en diciembre del 2003 llevó a la captura de Chagas, gracias a que su hermana alertó a la policía tras verlo con el asesino. 6 días después, Chagas fue arrestado por ser sospechoso de la desaparición del niño, pero aún no había confirmación de la muerte. El 16 de enero de 2004, se encontró un esqueleto y una prueba de ADN confirmó que los restos eran los de Jonathan. En marzo de 2004, la policía allanó su casa en San José de Ribamar, Marañón. En el interior de su vivienda encontraron restos humanos enterrados, herramientas con sangre y lo que se denominó un cofre de horrores, que contenía trofeos de los crímenes cometidos. Ese mismo día se encontró el cuerpo de Daniel Ferreira Ribeiro. Esta evidencia se sumó a otros elementos que lo vincularon de manera irrefutable a los asesinatos, como huellas en piedras, rastros de ADN y testimonios de testigos. Aunque Chagas inicialmente confesó los crímenes bajo presión, más tarde se retractó, alegando que su confesión había sido obtenida mediante coerción. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora, lo que llevó a su condena definitiva. Fue acusado de matar y mutilar a 42 niños, y en 2004 fue sentenciado a 580 años y 10 meses de prisión. Posteriormente, en 2014, se le impuso una nueva sentencia de 108 años y 3 meses por el asesinato de 3 niños más: Raimundo Nonato da Conceição Filho, de 11 años, Eduardo Rocha da Silva, de 10 años, y Ediván Pinto Lobato, de 12 años. A sus más de 60 años, Francisco das Chagas Rodríguez de Brito permanece en prisión, cumpliendo una de las condenas más largas en la historia de Brasil, por los brutales crímenes que cometió. En el caso de Chagas, su historia se inscribe en una matriz de abandono, maltrato físico y abuso severo a manos de figuras de autoridad, su abuela, y familiares, un primo mayor. Esto sugiere una ruptura traumática en la fase fálica y el desarrollo del superyo. El abuso sufrido a los 8 años parece haber fijado un trauma no simbolizado, es decir, no elaborado a través del lenguaje o del juego.
Este tipo de trauma genera lo que el psicoanalista francés André Green llama un núcleo muerto del yo, un vacío en el aparato psíquico que puede derivar en actos destructivos como forma de expresión del trauma silenciado. El modus operandi de Chagas revela una compulsión a la repetición, su fijación en niños varones, entre 4 y 15 años. Repite el esquema del propio abuso sufrido. La mutilación funciona como una actuación del trauma original. Él reproduce lo que le fue hecho, pero ahora desde la posición activa y sádica. Aquí es central el concepto de retorno de lo reprimido. El deseo inconsciente y el dolor reprimido emergen no como memoria, sino como acto violento. La víctima, el niño, se convierte en un doble del propio Chagas de niño. El crimen es un lenguaje fallido, una puesta en escena del dolor. Chagas se ubica en la estructura clínica de la perversión, más precisamente el sadismo perverso. No solo somete al otro al dolor y la muerte, sino que obtiene goce en ese acto. La amputación de falanges y mutilaciones de los genitales representa una escena simbólica de castración, en un intento de negar y controlar el poder del falo, símbolo del deseo, que alguna vez lo humilló. El perverso se erige como instrumento de la ley simulada, haciendo al otro, la víctima, su objeto de goce. Así, Chagas se convierte en ejecutor de una ley cruel que él mismo construye para dar sentido a su sufrimiento. Durante el juicio, Chagas afirmó escuchar voces que lo impulsaban a matar. Sin embargo, expertos determinaron que se trataba de una fabulación psicopática. Esta afirmación es compatible con una estructura perversa, no psicótica. En la psicosis, el sujeto sufre de un colapso del registro simbólico, lenguaje, ley, estructura. En cambio, en la perversión, el sujeto sabe que su acto es ilegal, pero lo comete como si fuera legítimo. Chagas no mata por mandato delirante, sino por goce. La voz es usada como coartada. Es el intento de disfrazar su crimen con locura, sin creerse realmente loco. Su capacidad para mantener una vida normal, siendo querido en la comunidad, trabajador y padre, muestra rasgos de lo que psicoanalistas como Otto Kernberg llaman narcisismo maligno, alto control sobre la imagen pública, frialdad emocional extrema, falta de remordimiento o culpa, capacidad de manipulación y mentira patológica. Estas características lo acercan también al diagnóstico de psicopatía, no en sentido médico, sino estructural. La falta de empatía no es solo un rasgo, sino una forma de relación con el mundo. Para Chagas, el otro no es un sujeto, sino un objeto para ser destruido, fragmentado, poseído. Francisco das Chagas encarna el arquetipo del perverso sádico traumático, un sujeto cuya infancia estuvo marcada por el abuso, la negligencia y el dolor no elaborado, y que desarrolló una estructura perversa que encuentra en la mutilación y asesinato una forma de pseudo-reparación y goce. Hasta el momento, 28 madres que perdieron a sus hijos a manos de Francisco das Chagas están recibiendo una indemnización del Estado de Maranhão. Esta medida fue tomada tras una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado brasileño por negligencia en la prevención y resolución de los crímenes. Como resultado, el gobierno reconoció su responsabilidad y firmó un compromiso para indemnizar a las familias afectadas, mejorar la formación de las fuerzas policiales para atender este tipo de delitos y crear programas de protección contra la violencia infantil y adolescente. Las madres, en su mayoría mujeres en situación de extrema pobreza, reciben actualmente una pensión equivalente al salario mínimo, así como una vivienda otorgada por el gobierno estatal en un barrio que pasó a llamarse Vila das Mães. Sin embargo, muchas de ellas ya no viven allí. La convivencia se tornó difícil. Cada rincón del barrio les recordaba lo que habían perdido, y el entorno les traía de vuelta el horror de los crímenes cometidos por Chagas en zonas similares. Además del dolor, estas mujeres enfrentan el estigma. Algunos vecinos y personas cercanas
Han llegado a acusarlas de haberse beneficiado de la tragedia, insinuando que aprovecharon la muerte de sus hijos para obtener dinero y una casa. Pero quienes conocen la realidad saben que esas viviendas están en condiciones precarias, deterioradas y lejos de representar una reparación real. Muchas de ellas ni siquiera pudieron enterrar los restos. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Algunas conservan una vieja fotografía descolorida, otras ni siquiera eso. Solo les queda la memoria, frágil y dolorosa, de los hijos que perdieron de forma brutal. Y aunque el Estado, hoy, pague una pensión simbólica, el abandono y la indiferencia con que se trataron sus casos en su momento no se borran con dinero. La compensación llegó tarde. La justicia, también. Si te gustó este video y quieres saber más sobre depredadores, te dejo este video de David Spanbauer, el depredador de Wisconsin. También puedes echarle un vistazo a la lista de reproducción sobre asesinos de la antigua Unión Soviética. No olvides suscribirte, si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.